Buenos días para todos. Bueno, bienvenidos una vez más a a nuestras charlas con José, donde podemos tocar diferentes temas. Mi nombre es William Sánchez, yo soy el gerente de marketing de Colombia y Latam de José, y le doy la bienvenida a todos para que podamos hablar de algo que nos interesa a todos, nube pública y seguridad en aplicaciones web. Quisiera primero, antes de iniciar, saber si todos me están escuchando bien. Me pueden responder por los comentarios para saber si podemos continuar. Perfecto. Bueno, la semana pasada les estuvimos hablando a esta misma hora, y como dicen por ahí en este mismo canal, sobre la demanda virtual de infraestructura TI y nos enfocamos muchísimo en los LMS, plataformas que totalmente son muy prácticas para organizaciones y para áreas y departamentos como recursos humanos, capacitaciones, entre otros, y también para las instituciones educativas en este momento, en donde los estudiantes, nuestros hijos, alumnos de jardines, colegios, universidades, posgrados y demás, están trabajando un montón sobre este tipo de herramientas. Hoy nos queremos enfocar en algo que nos llama mucho la atención y es ese backup y ese por detrás de todas esas aplicaciones web que necesitamos y que nosotros utilizamos en nuestro día a día. Entonces, pues nada, comencemos. Quiero empezar con una parte supremamente importante y es presentando a todo el equipo que me está acompañando. Daniel Rojas, nuestro CTO de Colombia y Latam. También va a estar comenzando con nosotros Edgar Sierra, es nuestro CSE Colombia y Latam. Ángel Ortiz es nuestro especialista en marketing digital y Mauricio Pardo, nuestro account manager. Con ellos también estaremos respondiendo todo tipo de inquietudes y preguntas alrededor de los próximos 30 a 35 minutos para que todos tengamos claridad de lo que estamos conversando. Entonces, continuemos. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de unas cifras bastante importantes y de un tema que desde hace muchos años ha sido relevante en las compañías y hasta en nuestros ambientes personales tecnológicos. ¿Por qué? Porque el 82% de las vulnerabilidades de cada aplicación que está desarrollada está basada en ese código fuente, en ese momento en donde el desarrollador empieza a conectarse con su equipo y empieza a crear esa aplicación de lo que nosotros necesitemos, ya sea financiera, para marketing, aplicación de logística, diferentes aplicaciones que en este momento estamos utilizando. Esa vulnerabilidad la encontramos ahí y es importante que desde ahí empecemos a tener muy presente cómo vamos a prevenir esas vulnerabilidades. El 15%, decir, que año tras año la inseguridad que se está viendo en cada una de las aplicaciones se está viendo mucho más avanzada y es más, no estamos teniendo presente ese tipo de vulnerabilidades a la hora de los desarrollos, a la hora de las integraciones, a la hora de implementar metodologías como DevOps en la parte de desarrollo de software o en diferentes metodologías y es importante que lo tengamos muy presente en cualquier momento, en todo tipo de momento. El 1.5 veces, sin embargo, 1.5 veces se redujo la medida de vulnerabilidades graves por aplicación. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estamos hablando de las medidas que estamos teniendo presentes en las aplicaciones y sobre todo en la nube, pues es relevante que tengamos presente que eso lo estamos mitigando. De esas inseguridades mucho más fuertes. Las pequeñas las estamos dejando, digámoslo así, sin darle la misma prioridad. Con todo ese nivel general de seguridad de aplicaciones, esto sigue siendo aún deficiente, a pesar de que el crecimiento y la seguridad que estamos teniendo, le estamos dando un poquito de inseguridad y no le estamos dando esa prioridad necesaria. Si continuamos con la siguiente slide, vamos a hablar de 3 porcentajes muy relevantes que tengamos a la hora de las aplicaciones web, pero sobre todo de lo que venimos a hablar hoy de la nube pública. El 44% de esas aplicaciones o de la nube donde estamos hablando han sido problemas de los usuarios. ¿Y por qué los usuarios? Porque finalmente cuando cerramos una sesión, la dejamos abierto, conectamos nuestras plataformas de contraseñas y
De todas maneras, al momento que tenemos un malware o un problema de virus o algún tipo de estas situaciones, pues estamos dejando muy vulnerables nuestros computadores, nuestros servidores, nuestras nubes, nuestra infraestructura de TI, y eso está haciendo que eh, tengamos aún mucho más riesgos. Los últimos dos datos que les quiero dar es el 85,9% de las vulnerabilidades en la nube privada, en la nube pública o en las aplicaciones web, es esta administración de estas sesiones. Entonces, al permitir que las personas inescrupulosas ingresen a nuestras sesiones, pues permitimos que conozcan nuestra información, que es el valor más sagrado de cada compañía. Para continuar con esto, quiero darle paso a Edgar Sierra, a Daniel Sierra, que nos puede hablar sobre la nube pública y esas derivadas que tanto necesitamos a la hora de tener la administración. Gracias, William. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. El día de hoy, continuando con esta serie de capítulos basados en las demandas tecnológicas que se han generado a raíz del COVID-19, pues en nuestra sesión de hace una semana hablamos de e-learning. Digamos que hoy nos interesa hablar de la importancia de todas estas tecnologías que están en el mercado, obviamente que generan inquietudes por parte de todos, más aún en tiempos de cuarentena y aislamiento. Por eso en esta charla me corresponde hablarles de nube pública. Lo primero que me gustaría decir es que nuestra intención es desmitificar la nube pública como algo etéreo. Entonces, si bien en muchos de los servicios de nube pública se desconoce su ubicación específica, la verdad es que detrás de estos servicios siempre existirán dispositivos tecnológicos físicos o comúnmente pues en el argot tecnológico se les conoce como hardware. Sin embargo, como hemos venido hablando en varios capítulos anteriores, estas nubes públicas nacen de una transformación de cloud computing y vale la pena resaltar que cuando hablamos de cloud es básicamente un servicio que yo adquiero a través de Internet. Es por eso que si queremos sintetizar el concepto de nube pública lo podemos declarar como un servicio informático que ofrecen proveedores externos a través de Internet y que están disponibles para todo aquel que desee utilizarlos o comprarlos. Entonces, estos servicios pueden ser gratuitos o venderse por demanda. Esto lo que permite es que los clientes puedan pagar solo por el uso del cómputo. Entonces, cuando hablamos de cómputo, es específicamente lo que consumen a nivel de procesamiento o lo que consumen a nivel de almacenamiento o lo que se puede consumir a nivel de ancho de banda. De hecho, podríamos decir que una nube pública es como una especie de contenedor o repositorio de recursos virtuales tecnológicos. Las nubes públicas tienen una característica particular y es que se aprovisionan de manera fácil y a múltiples clientes a través de una infraestructura de autoservicio o autoaprovisionamiento. Por eso el día de hoy vamos a hablar en este webinar sobre las características que tiene una nube pública. Las más destacadas, por ejemplo, son el uso del IaaS, PaaS y SaaS. Entonces, cuando hablamos de IaaS, estas siglas hacen referencia a infraestructura como servicio o en inglés, Infrastructure as a Services. Es puntualmente cuando adquiero una máquina virtual con características de cómputo, una CPU, una memoria, un ancho de banda, un tamaño de disco, etcétera. Y el proveedor me entrega credenciales de acceso y una dirección IP pública donde yo puedo acceder a este recurso y este recurso ya está provisionado, ya está instalado el sistema operativo y ya puedo empezar a trabajar. Cuando hablamos de PaaS o plataforma como servicio, adicional a la máquina virtual que nos entrega el proveedor me entrega una plataforma para operar sobre esa máquina. Un ejemplo de PaaS muy común es una plataforma, por ejemplo, de backups. Entonces el proveedor me entrega la máquina, la plataforma de backups y como cliente configuro jobs o tareas de respaldo. Ese, digamos, sería el ejemplo de un PaaS. Y cuando hablamos de SaaS o software como servicio, hablamos de plataformas ya funcionales, ya listas para empezar a producir y para empezar a llenar de data. Por ejemplo, Moodle o Chamilo, que hablamos la semana pasada, para entornos de aprendizaje en línea, es un gran ejemplo de lo que es un SaaS. Otra característica fundamental de las nubes públicas es que comparten recursos tecnológicos. Entonces, recordemos que una nube pública es un entorno, como les decía, tiene una infraestructura detrás, pero no se trata de dispositivos en un solo centro de datos, sino de espacios de disponibilidad en muchos centros de datos, en muchos países y que trabajan como un solo ambiente, como un solo ecosistema.
Otra característica de una nube pública es que me entrega una dirección IP o un pool de direcciones IP públicas, es decir, segmentos de red que pueden navegar a Internet. Aquí es muy importante que cuando hablamos de direccionamiento público hablemos de segmentos particulares, más no de protocolos inseguros. Siempre hay como una idea de que todo lo público es inseguro, pero digamos en este caso estamos hablando específicamente de segmentos de red. Por ejemplo, una plataforma como Facebook que está en una nube pública, pues se alcanza la red a través de un direccionamiento público. Entonces, no necesariamente cuando hablamos de público es de inseguro. Realmente el direccionamiento público es como un diferencial al respecto de las nubes privadas. Por ejemplo, en webinars pasados hablábamos que las nubes privadas enmascaraban direcciones públicas a través de protocolos privados, por ejemplo, como un VPN Site-to-Site. Las nubes públicas, en cambio, no enmascaran direccionamientos privados. Bueno, otra de las características es que es ideal, por ejemplo, para páginas web, correos web, por ejemplo, un Gmail o un Outlook es un gran ejemplo de nube pública con un servicio de SaaS, porque simplemente me encargo yo de hacer funcionar y utilizar la data. Aplicaciones en línea como software contable en la nube, aplicaciones en línea como, por ejemplo, algo relacionado con SOAT, con el root. Almacenamiento hace referencia a, por ejemplo, un OneDrive, un Google Drive y entornos de desarrollo y pruebas donde una comunidad puede generar código fuente para aplicaciones particulares. Eh, bueno, o básicamente lo que en el árbol tecnológico de las nubes se conoce como cualquier cosa como servicio. Por último y no menos importante, la nube pública tiene una característica muy relevante y es el aprovisionamiento ágil desde un portal. Entonces lo que me permite es que un usuario con pocos conocimientos técnicos tenga la posibilidad de aprovisionar un IaaS o un PaaS o un SaaS desde un portal web similar al de un, no sé, por ejemplo, un carro de compras tradicional. Bueno, para hablar un poco del mercado de las nubes públicas es necesario resaltar, como ustedes ven en la diapositiva, que a pesar de que hay muchas marcas, pues cada una de ellas tiene un respaldo necesario y ese respaldo es una infraestructura física en un data center. Ese respaldo es para garantizar que la información del cliente, que por supuesto es lo más importante, no se vaya a ver afectada. Y no se vaya a ver afectada es por ningún problema asociado a seguridad. Entonces, específicamente nos referimos a la triada de seguridad, que es disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información. Es importante resaltar que cada vez que se quiere un servicio en nube, dependiendo de la nube, existe un acuerdo de confidencialidad específico. La invitación dentro de este webinar es a que siempre estén atentos a lo que dicen esos acuerdos de confidencialidad. Específicamente, un ejemplo claro es el servicio de Facebook. Ese servicio de Facebook es gratuito, pero pues tiene unas consideraciones de confidencialidad diferentes a cuando se contrata una máquina virtual con una nueva infraestructura. Bueno, para hablar qué hay detrás de una nube pública es relevante que nos llevemos pues un dato importante. Siempre detrás de una nube pública existen espacios de disponibilidad en centros de datos o data centers. Y estos son data centers con tecnología de avanzada para dar disponibilidad 7x24 los servicios. Eso ahí cuando hablamos de estándares como el Tier 4. O sea, en resumen, son dispositivos tecnológicos funcionando en algún lugar, en algún centro de datos, en algún país. Y cada centro de datos que es un nodo de esa nube se convierte en un espacio de disponibilidad donde la nube puede funcionar en el caso de la falla de alguno de estos centros de datos. Entonces, los dispositivos que soportan las nubes, pues obviamente muchas veces se desconocen, pero eso no quiere decir que no existan. Detrás de cada nube, pues hay varios dispositivos de seguridad perimetral, por ejemplo, un firewall. Hay servicios de seguridad como antivirus, anti-spam, IDS, IPS. Hay dispositivos de comunicaciones, canales de comunicaciones por donde se sincronizan y se replican datos. Dispositivos para hacer clústeres de virtualización, obviamente de diferentes marcas, pero que se encuentran al servicio de la nube pública. Y también temas de almacenamiento convergente o hiperconvergente, dependiendo de las tecnologías vigentes. Incluso detrás de toda esa infraestructura también hay recurso humano encargado de administrar nubes públicas, pues que tanto nos ayudan en estos tiempos de pandemia. Ahora quiero dar paso al ingeniero Daniel Rojas. Él como gerente de operaciones nos dará una visión más amplia de cómo funciona la nube pública de Hostel. Buenos días a todos. Bueno, antes de empezar a desglosar
todo lo que compone la nube. Quisiéramos hacer una breve introducción. ONAP es el orquestador y es de un fabricante europeo. Es muy popular en Estados Unidos y pues también muy popular en Europa. Ahí como lo estamos viendo en este primer slide, nosotros tenemos unas áreas de disponibilidad ya desplegadas y funcionales que están en Colombia, en México, en Estados Unidos y en Brasil. Un diferenciador que tenemos muy grande con otras nubes del mercado es que no reusamos cores ni RAM. Entonces, esto pues nos permite dar un muy buen performance a nuestros clientes finales. El panel de control, como lo pueden ver acá, es un panel de control muy amigable. Es un panel de control que me permite en pocos clics desplegar una instancia cloud. También algo que es muy característico es que pues, puedo subir y bajar recursos en caliente. Si tengo una instancia cloud con 8 cores y 16 gigas de RAM, pues puedo subir de a un core, de a una giga de RAM y pues me lo va a permitir sin ningún problema. Y también pues el cobro se hace de acuerdo a los recursos que vaya utilizando. No hay como un fee estándar como pasa con VPS o con servidores dedicados que tengo unos recursos, pago mensualmente por ellos y son fijos, sino acá yo simplemente, pues como tengo una recarga, a medida de que yo vaya consumiendo, pues se va descontando de esa recarga que yo tenga. En el siguiente slide vamos a ver unas consideraciones que queremos indagar en ellas. La primera es la de virtualización. En la virtualización queremos hablar pues de que los hipervisores son Kivian. Kivian es un hipervisor basado en Linux, muy poderoso también y muy popular en Estados Unidos y en Europa. Los nodos que nosotros desplegamos son nodos muy potentes, tienen 128 cores, tienen 512 gigas de RAM y son nodos redundantes. Entonces, como son nodos con tantas capacidades, pues esto nos permite de que no tengamos reuso. Adicionalmente, también pues los nodos son redundantes. En conectividad, queremos ser muy específicos acá. Primero porque estamos hosteados en un data center Tier 4. Es uno de los data center Tier 4 de los pocos que hay en Latinoamérica. Esto para el caso del área de disponibilidad de Colombia. La latencia es muy baja. Entonces, digamos que todas las personas que estamos acá en Colombia, si tenemos una instancia cloud desplegada en Bogotá, pues podemos consultarla con una latencia de 10, 12, 7 milisegundos, dependiendo también pues, de nuestra conectividad a Internet. La instancia cloud de Bogotá está conectada al NAT Colombia, entonces cualquier ISP que quiera llegar allá, pues no tiene que hacer salir del país, sino simplemente llega al NAT Colombia y se dirige al área de disponibilidad. Y pues nosotros también tenemos como data center redundancia a nivel de conectividad con varios proveedores y las IPs públicas que nosotros entregamos tanto en Bogotá como en cualquiera de las otras áreas de disponibilidad son IPs geolocalizadas. Entonces, si se hace un juicio a la IP, pues se ve que la IP está registrada a nombre, en este caso, de Holden Colombia, de nuestro CEO, y se ve que está geolocalizada en Colombia. El siguiente punto que queremos indagar es el almacenamiento, debido a que el almacenamiento de los hipervisores está en discos duros de estado sólido de última tecnología. Que esto permite tener más o menos unos 550 megabytes en lectura y en escritura sobre los discos. Los servidores que nosotros utilizamos son servidores Supermicro certificados de almacenamiento y de última tecnología. Y también, pues, destacamos que todo lo utilizamos con RAID 10, que me permite, pues, tener la mitad de disco si me llega a fallar algún disco. Entonces, no solo en el almacenamiento, sino en los control panel, en los storage, en los hipervisores, todo tiene RAID 10. En cuanto a backup, ONAP tiene un sistema de backup propio. Este sistema de backup propio me permite pues, realizar backups diarios, semanales, mensuales y me permite a partir de estos backups crear un template para desplegar una nueva máquina virtual o simplemente levantar un backup de una fecha que tenga ahí específica para poder revisar algo que tuviera en ese momento. En cuanto a la disponibilidad, pues queremos ser específicos en este punto bueno, debido a lo que hemos conectado, como de lo que hemos comentado. Primero que está desplegado en 4 países y que funciona en un solo ecosistema. Entonces, yo tengo solo un control panel, pero yo desde este control panel puedo desplegar una instancia cloud en el país que quiera. O puedo tener instancias cloud desplegadas en Estados Unidos o en Colombia o en México según la necesidad que yo tenga. Y todo pues desde un mismo control panel. También en disponibilidad queremos destacar mucho de que tenemos redundancia en todos los dispositivos. Entonces tenemos redundancia en red en tanto LAN como storage, todo es redundante. Tenemos redundancia en storage, los hipervisores son redundantes, el panel de control es redundante. Cuando me refiero a panel de control, es que la nube o este panel de control está centralizado en nuestra casa matriz en Estados Unidos.
Pero si llega a suceder algo con el control panel de Estados Unidos, este control panel está replicado con todos los países. Entonces, automáticamente el control panel que tenemos acá en Bogotá va a subir y pues va a ser completamente transparente para el cliente final. El Internet redundante, como lo estaba comentando. Tenemos un DDoS Protection que está inmerso en la red, no se ve directamente en la nube, o sea, no se ve ninguna opción directamente en la nube, pero pues nosotros sí garantizamos que tenemos un protocolo de DDoS Protection que está protegiendo la red. Y finalmente, pues en energía, nosotros como estábamos comentando, es un data center Tier 4 y pues todos los dispositivos tienen doble fuente de alimentación y el data center tiene también pues nos entrega doble fuente de alimentación y pues la disponibilidad que nos garantiza el data center es más o menos del 99,995. Y por último, en seguridad, y no menos importante, desde ONAT puede hacer algunas cosas básicas como poner IPs en lista negra, poner IPs en lista blanca, restringir accesos de SSH, de escritorio remoto y abrir o cerrar puertos. En el siguiente slide vamos a tener un pantallazo donde yo despliego, donde escojo el sistema operativo para desplegar la máquina virtual. Entonces, como ven acá, tengo algunos sistemas operativos como CentOS, Debian, Ubuntu, con algunas características. Entonces, digamos, en el caso de Hostline, nosotros tenemos CentOS con unos paneles de control específicos como cPanel o como Interbox. Por eso hay varias opciones en CentOS o versiones 7, 6, 5, 8. Pero también esto no es forzoso. Digamos que si yo requiero subir un ISO como un FreeBSD para desplegarlo y para trabajar con FreeBSD, lo que yo hago es que creo la máquina virtual sin ningún sistema operativo y luego la booteo desde el punto ISO que debo tener en mi computador. Ingreso a la máquina virtual, voy por consola y ya automáticamente pues puedo terminar como si lo estuviera haciendo en un servidor dedicado, siguiente, configuro red y ya tengo la máquina desplegada. Después de que tenga desplegada por lo menos un FreeBSD que no se ve acá, yo puedo crear un template a partir de ese FreeBSD. En el siguiente slide vamos a ver ya como el entorno final de una instancia cloud y cómo se ve para la administración. Entonces ahí tengo características como la consola, que si llego a perder acceso, pues ahí puedo ingresar, por lo menos en el caso de Windows Control al suprimir, puedo ingresar y mirar por qué perdí la conectividad, la opción de backup, storage, puedo agregar discos duros adicionales, networking para agregar IPs adicionales y pues todas son opciones de energía, de prender, apagar, reiniciar, de bootear desde algún punto ISO. Y pues bueno, ya en este punto hemos indagado bastante en la nube pública y en ONAP y pues quiero darle paso a mi compañero Ángel, que él nos va a hablar un poco más de seguridad y cómo podemos hacer un poco todo más robusto de lo que despleguemos en ONAP. Gracias, Daniel. Buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Básicamente, decir a grosso modo que la seguridad web es una construcción permanente, es un viaje que nunca tiene fin. Esto quiere decir que no podemos dormirnos sobre los laureles y hay que estar permanentemente alerta. Si bien es cierto, NAP es una herramienta muy robusta y fuerte, donde podemos en principio controlar los accesos por IP, establecer listas blancas, listas negras, podemos asimismo implementar accesos vía VPN y cosas así. No debemos olvidar que la seguridad siempre es una construcción por capas. Esto quiere decir que desde el sistema operativo, pasando por el software del servidor, hasta las interfaces que nos permiten administrar las páginas web, todas tienen sistemas, monitoreos de seguridad y medidas que podemos endurecer de tal forma que nos evitemos sustos a la larga. Es por eso que no sobra recordarles intentar mantener el software actualizado, el sistema operativo con la última versión. Esto más allá de una moda pasajera, se trata de tener los parches al día y los huecos de seguridad totalmente cubiertos. Asimismo, en Apache, en cPanel o en Ples, nos evitamos dolores de cabeza. No sobra recordar mantener los passwords actualizados, obligar a que todos los usuarios mantengan contraseñas seguras. Asimismo, en todas estas capas podemos implementar firewalls basados en IP tables, lo cual nos ayuda a controlar muy bien la seguridad dentro del sitio. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. En el caso específico de las nubes públicas y Cloudflare, es un tema bastante apasionante
es algo que me llama mucho la atención. Si logramos configurarlo de buena manera, de buena forma, porque tiene sus bemoles, digamos que no es tan sencillo como dar 2 clics, pero sí con unos clics adicionales logramos configurarlo de buena forma. Al hacerlo así evitaremos conflictos, sobre todo con los CDNs que se manejan tanto en ONAP como en Cloudflare. Teniendo claro esto, entonces, ¿por qué recomendar un servicio como Cloudflare en un momento dado como medida adicional de seguridad para una nube pública? Para nadie es un secreto que Cloudflare posee un pool de servicios dentro de los cuales tenemos un firewall externo a nuestro server. ¿Esto para qué pudiera servirnos? Se preguntarán muchos. Es bastante simple. Por ejemplo, ante un posible ataque de negación del servicio, pues obvio, nuestro servidor literalmente se revienta, entre comillas, mientras que al tener un filtro externo, lo que nos llega ya está mitigado, ya está disminuido, lo que nos da margen de acción para reaccionar. Esto es una medida complementaria. Siempre insisto que lo más sensato, aún en sistemas de on-premise, es poseer un sistema de seguridad externo y un sistema de seguridad interno, de tal manera que nos blinde frente a los ataques externos. En la siguiente diapositiva podemos ver algunos ejemplos de las cosas que hace un servicio como Cloudflare. Hablamos levemente de la mitigación de los ataques de negación del servicio. Pero además de esto, digamos que ya tiene una base de datos bastante amplia de bots maliciosos y per se es capaz de filtrarlos. Ahora, nosotros también podemos y debemos añadir nuestras propias reglas de tal manera que el cortafuegos de aplicaciones funcione a gusto y a necesidad particular de cada uno de nosotros. Esto nos da garantía de que el sistema es eficiente y que no nos va a dejar entre comillas, botados. Y por lo pronto, recomendarles encarecidamente que tengan en cuenta que esto es la participación específica de seguridad sobre Cloudflare y sobre los sistemas operativos y esas cosas. Es una gran introducción, un gran resumen ejecutivo. Para consultas más puntuales, pueden ingresar al blog de la compañía o consultar con nuestros asesores de soporte. Les agradecemos mucho, muy gentiles, estamos pendientes de sus preguntas. Muchísimas gracias a todos. Queremos ahora abrir un espacio de preguntas e inquietudes que tengan alrededor de la charla que pues acabamos de tener, de estos 30 minutos donde pudimos conversar un poco de esa seguridad y de esa nube pública. Me pueden levantar la mano o también escribirlas por la parte de preguntas y comentarios. La primera pregunta es de Francisco Buitrago y nos pregunta, ¿el servicio de Cloudflare es optativo? Ángel, ¿me puedes ayudar? Sí, por supuesto, esto no es obligatorio, es simplemente una medida alterna que podemos sugerir como una barrera adicional de seguridad sobre todo para las aplicaciones web. Gracias, Ángel. Quisiéramos saber, si tienen pregunta, también me pueden levantar la mano y yo les habilito el audio para que puedan hacer la pregunta. Les vamos a dejar una calificación, una encuesta también, para que nos ayuden a responder. Tenemos otra inquietud. Dice, ¿de qué depende que contrate IaaS, PaaS o SaaS? Es decir, las diferencias claras, ¿cuáles serían? Nos pregunta Carlos Mancera. Bueno, respecto a las diferencias, IaaS, PaaS y SaaS son los 3 modelos de servicio más comunes que tiene la nube. Entonces, cuando hablamos de IaaS, el proveedor nos entrega hasta la capa de virtualización y el cliente se encarga de administrar el sistema operativo y todas las cosas que se instalen sobre él. Eso es un modelo de IaaS. En un modelo de PaaS, adicional a la capa de virtualización, el proveedor se encarga de administrar el sistema operativo y una plataforma que se instaló sobre él. Por lo tanto, el cliente simplemente ingresa a la máquina y empieza a operar la plataforma. Ya no administra el sistema operativo, sino opera la plataforma. Y el SaaS
Todas las capas hasta la aplicación son administradas por el proveedor y el cliente solamente se encarga de administrar su data. Entonces, un ejemplo de IaaS es una máquina virtual Linux o Windows, dependiendo de cómo yo la necesite. Un ejemplo de PaaS es ese mismo Windows o ese Linux con una plataforma ya instalada que puede ser un WordPress o puede ser un servicio de backup. Y un SaaS, como solamente me voy a encargar de administrar la data, un gran ejemplo es Google Drive. Entonces, en Google Drive yo no administro ni el servicio del sistema operativo, ni la virtualización, ni la plataforma. Simplemente me encargo yo de administrar la data. Gracias, Edgar. Perfecto. Creo que hasta ahora no tenemos más inquietudes. De todas maneras, nosotros les estaremos compartiendo este webinar a sus correos electrónicos. También los estaremos publicando por nuestras redes sociales, en Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube, para que nos sigan, estén pendientes de la información que les estamos entregando. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos en estos 35 minutos, como les comenté al comienzo, más o menos era. Y nos vemos el próximo jueves con otro tema, del cual estaremos compartiéndoles por sus correos electrónicos. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día. Hasta luego.